Es indiscutible que la Santa Iglesia Católica está atravesando por una de sus peores crisis en su historia y desde su fundación en Cristo Jesús. La apostasía se ha tomado la Iglesia de Cristo y es la masonería infiltrada en la Santa Iglesia Católica la que en este momento está adelantando una reforma dentro de la Iglesia Católica con el fin de cambiar el Evangelio de Cristo, y el cual tendrá su término final en el sínodo de la sinodalidad. Pero ¿por qué todavía muchos católicos no reconocen esta gran apostasía que se está dando dentro de la Iglesia Católica, aun cuando esa gran apostasía es una señal del fin de los últimos tiempos? Una gran parte de católicos en el mundo afirma que Francisco sí es un verdadero papa, mientras otro grupo que es más pequeño afirma que Francisco no es verdadero papa y no es el legítimo sucesor de Pedro. Ambos dan sus argumentos, pero acá el objetivo no es demostrar si Francisco es o no verdadero papa. Aquí en este programa lo que vamos a demostrar es que la Iglesia Católica ha caído en una gran apostasía y que Francisco de una u otra forma ha permitido que esta gran apostasía se apodere de la Iglesia de Cristo, bien sea porque Francisco ha participado de esa apostasía con sus herejías o ha permitido que otros ministros introduzcan esa apostasía, como es el caso de los cardenales alemanes, que desde el pontificado de Francisco han introducido una serie de herejías en la Santa Iglesia Católica y Francisco se los ha permitido. Acá la pregunta es, ¿por qué la gran mayoría de católicos en el mundo no reconoce que Francisco ha permitido que la apostasía se apodere de la Iglesia de Cristo? ¿Por qué la gran mayoría de católicos en el mundo no reconocen que esa apostasía es un hecho? No olviden entonces suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Es evidente de que la masonería eclesiástica se ha infiltrado en la Santa Iglesia Católica desde hace ya varios años atrás, incluso desde el Concilio Vaticano II, y desde ese momento ha hecho varios cambios y varias reformas en la sana doctrina católica. Por ejemplo, en la Misa del Novus Ordo. La Misa del Novus Ordo fue acordada en el Concilio Vaticano II, porque antes del Concilio Vaticano II teníamos la Misa Tridentina, la Misa en latín. En la Misa del Novus Ordo tenemos lo que es la oración de los fieles. La oración de los fieles es una oración protestante. Tenemos entonces que desde el Concilio Vaticano II hasta hoy se han hecho una serie de cambios, pero se han hecho de manera gradual, se han hecho paulatinamente, con el fin de que los católicos en el mundo no se den cuenta de esos cambios y se vayan acostumbrando a ellos. Y hoy tenemos el Concilio Vaticano II a plenitud. Y se va a dar a plenitud en el sínodo de la sinodalidad, en donde sin lugar a dudas se llevará a cabo la gran apostasía dentro de la Iglesia Católica, ya que se harán reformas significativas que sin lugar a dudas cambiarán el Evangelio de Cristo, como es el sacerdocio femenino, el sacerdocio de hombres casados y la aceptación de las comunidades LGBT. Una razón suficiente que nos demuestra que en el sínodo de la sinodalidad se llevarán a cabo cambios y reformas significativas que sin lugar a dudas afectarán la sana doctrina católica y el Evangelio de Cristo, es el hecho de que Francisco haya nombrado a participantes con derecho al voto, no solo a ministros de la Santa Iglesia Católica, sino también a laicos, y que la gran mayoría son simpatizantes del sacerdocio femenino, porque la mayoría son feministas, son partidarios del sacerdocio de hombres casados y sobre todo impulsan y promueven las comunidades LG, como es el mismo Tucho, que es el prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe católica. Desde que Francisco asumió su pontificado en el 2013, su discurso ha estado bajo dos pilares fundamentales, los cuales son el clima y el humanismo. De hecho, Francisco en una de sus primeras reuniones lo hizo con Greta Thunberg. Greta Thunberg es una niña activista ecológica que ya sabemos está siendo manipulada por estas élites económicas, políticas y religiosas globalistas que están buscando el control de la humanidad y lo hacen a partir de la manipulación del discurso del clima. Bergoglio se reunió con esta niña actriz que supuestamente es una activista ecológica, hablar de clima,
Posteriormente, Bergoglio redacta una serie de documentos, todos enfocados a lo que es el cambio climático y al humanismo. Por ejemplo, el documento que se llama Pacto de las Catatumbas por la Casa Común. Este documento que hizo Bergoglio es netamente ambientalista y nos habla de humanismo, pero sobre todo tiene un toque comunista. Este discurso de Francisco, sin lugar a dudas, está alineado con el mismo discurso que siempre nos está ofreciendo la ONU y la Agenda 20, los cuales siempre están enfocados al clima, al humanismo y sobre todo con tintes comunistas. De este modo vemos que estas entidades alineadas con Francisco y la masonería eclesiástica lo que busca es llevarnos al nuevo orden mundial. Hace unos días atrás, Francisco le envió un mensaje a la juventud de Europa en donde les decía que debían bajar el consumo de carne si querían salvar el planeta. Y ya sabemos que los únicos que nos están hablando actualmente de acabar con el consumo de carne y consumir insectos y acabar con las ganaderías son personajes como Bill Gates, George Soros, dentro de muchos otros globalistas que constantemente nos están diciendo que es la ganadería la culpable de acabar el planeta porque emite la mayor parte de gases a la atmósfera. Y esto es una gran mentira, es una falacia de petición de principio. Es un mito que la ganadería esté acabando con el planeta, que porque esté emitiendo gases a la atmósfera. Si bien hay una emisión de gases producto de la actividad de la ganadería, pero esto se puede solucionar con unos planes de manejo racionales. Pero no, estos globalistas lo que hacen es manipular el discurso del clima y Francisco está alineado con estos globalistas. Y se acuerdan de la pandemia, en donde Francisco nos dijo que la salvación para el planeta era vacunar. Yo pensé que la salvación para el planeta era Jesucristo, pero como ustedes están viendo, Francisco nos dijo en ese momento que la salvación para todos era la vacuna, lo mismo que está diciendo la ONU y la Agenda 20. Todos ya sabemos que la pandemia fue una manipulación mediática de estas élites económicas, políticas y religiosas para manipular a la sociedad, para poder socavar la economía mundial. Y unos países pobres pues son más fáciles de controlar, son más fáciles de manipular y son más fáciles de llevar a lo que es el nuevo orden mundial. Estamos viendo cómo desde hace ya varios años estos cardenales alemanes cometen herejía tras herejía, realizan matrimonios con personas del mismo sexo, dan la comunión a homosexuales, contradiciendo totalmente el Evangelio de Cristo. Y Francisco es pasivo ante esta situación. Vemos cómo en el mundo se cometen blasfemias, los sacerdotes cometen actos de herejía, introducen payasos dentro de la ceremonia eucarística, introducen luces LGBT, etc. Y Francisco inmóvil, no dice absolutamente nada, lo permite sin decir una sola palabra. Y acá no solo basta con que yo voy a hacer algo y voy a ser el cómplice porque yo lo hago, no, también soy cómplice cuando permito que otros lo hagan, como es el caso de estos cardenales alemanes y de muchos sacerdotes en el mundo que están cometiendo herejía tras herejía en la Santa Iglesia Católica. Pero lo más curioso, y no sé por qué los católicos no se dan cuenta, es cuando un sacerdote denuncia este tipo de actos o simplemente denuncia todos estos actos en los cuales está incurriendo Francisco y dice por qué Francisco está permitiendo estos actos de apostasía. Inmediatamente comienza la persecución, los expulsan de la Santa Iglesia Católica, les quitan sus garantías, los aíslan. Uno puede decir que entonces en la Santa Iglesia Católica se está produciendo un tipo de totalitarismo en donde se hace lo que dice el magisterio en cabeza de Francisco y de estos cardenales alemanes, que prácticamente son los que están gobernando la Santa Iglesia Católica y la están llevando a la gran apostasía.
En un documental que hizo Francisco hace poco que se llama Así sea, Francisco contesta, por obvias razones no puedo decir el nombre original por temas de censura, pero esta película o este documental lo patrocinó Disney, ya saben el resto. Francisco habló con unos jóvenes, los cuales le hicieron varias preguntas muy concretas y que tenían respuestas también concretas y que tenían que estar acordes con el Evangelio de Cristo y con lo que nos enseñaron los apóstoles. No podía ser cambiado. Francisco tuvo la oportunidad de corregir a estos jóvenes que le estaban haciendo estas preguntas y este documental se vio por todo el mundo. Así que el engaño pues se generó a toda la humanidad, a todos estos jóvenes. Francisco les debió decir la verdad, debió corregirlos en ese momento, mostrándoles la verdadera palabra de Cristo, lo que les enseñó el apóstol Pablo, pero no lo hizo. Se acomodó a las circunstancias, se acomodó a los hombres. Igualmente, hace un tiempo atrás, un niño le preguntó a Francisco que su papá era ateo, que para dónde se había ido una vez que murió su padre. Y Francisco le volvió a mentir a este niño y no debió hacerlo. La verdad ante todo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces Francisco le debió haber dicho la verdad a este niño, porque este niño va a crecer con una mentira y creyendo que siguiendo el mismo estilo de vida de su papá, pues va a obtener el mismo resultado, que va a ir al cielo, y eso es falso. Ya sabemos que solo Cristo es la salvación. Nadie va al Padre sino por Jesús. Francisco en esa ocasión le mintió a este niño, debió haberle dicho la verdad, debió orientarlo por el camino correcto, pero dejó de hacerlo faltando al evangelio que nos enseñó Jesús y los apóstoles. Me puedo quedar acá con ustedes hablando todo un día, una semana, un mes, un año, de las herejías y blasfemias que ha cometido Francisco y que han cometido la mayoría de cardenales y obispos y sacerdotes en todo el mundo, principalmente en Alemania, pero también, obviamente, en muchos lugares del mundo. Pero acá el verdadero cuestionamiento es por qué Francisco ha permitido que avance la apostasía dentro de la Iglesia Católica, porque ha permitido que avance el tema de la aceptación de las comunidades LGBT, porque ha permitido el avance del tema del sacerdocio femenino, el tema del sacerdocio en hombres casados. ¿Por qué Francisco eligió a participantes con derecho al voto en el sínodo de la sinodalidad y que están a favor del sacerdocio femenino, que están a favor del sacerdocio de hombres casados, que promueven e impulsan las comunidades LGBT, que son abiertamente feministas? La gran mayoría son de esas características. Por obvias razones, cuando se deban tomar decisiones en ese sínodo de la sinodalidad, sin lugar a dudas se aprobarán estas reformas y la Iglesia Católica entonces entrará en la mayor apostasía en su historia. Vamos a resolver entonces la pregunta que nos hacíamos al inicio del programa, y es por qué la mayoría de católicos en el mundo no reconoce que Francisco ha permitido que se introduzca la apostasía dentro de la Iglesia Católica, e incluso que el mismo Francisco ha hecho parte de esa apostasía. Hay un sesgo cognitivo que se llama disonancia cognitiva, valga la redundancia. La disonancia cognitiva es un mecanismo de defensa primitivo y consiste en crear una falsa percepción de la realidad debido a un estímulo externo, como puede ser el miedo, la manipulación, dentro de muchas otras emociones. Entonces las personas, para poder defenderse de eso que tanto temen, entonces crean esa falsa percepción de la realidad para poder justificarse. Y en ese sentido, cuando uno les muestra los argumentos, cuando uno les muestra la realidad, entonces la rechazan. Incluso se enojan con los que le están mostrando la verdad. Yo le digo a todos aquellos católicos que ya despertaron, que ya se dieron cuenta de la realidad, que ya son conscientes que la Iglesia Católica está pasando por una crisis sin precedentes en su historia,
que ya reconocen que la apostasía se apoderó de la Santa Iglesia Católica, que la masonería infiltrada está haciendo una reforma que sin lugar a dudas va a traicionar el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Que tengan empatía con estas personas que todavía no reconocen que Francisco está permitiendo que dé lugar esa apostasía, que no reconocen que la Iglesia Católica hoy está en una crisis, que está en apostasía, y todos tienen que tener en cuenta que si la Iglesia Católica está en apostasía, pues todos aquellos que estén dentro de esa apostasía también son apóstatas, entonces se tienen que salir de ese lugar para que no caigan en apostasía, porque todo el que esté en comunión con un grupo de personas que estén en apostasía, pues también hacen parte de esa apostasía. Pero sin lugar a dudas lo que les estoy diciendo es que ustedes que ya descubrieron la verdad y que reconocen la apostasía que se está dando dentro de la Iglesia Católica, que tengan empatía con aquellos que todavía no han despertado, porque salir de la disonancia cognitiva es muy difícil, es muy complejo. Es como cuando una madre tiene un hijo que es drogadicto. El amor que esa madre tiene por ese hijo hace que en ella no vea la realidad. Entonces, ella, para poder justificar el amor que ella tiene por su hijo, y como no reconoce lo que está haciendo su hijo, entonces más bien crea una falsa percepción de la realidad para poder defenderse. Entonces, cuando alguien va y le dice a esa madre que su hijo está robando o está consumiendo algún tipo de droga, etcétera, etcétera, ella lo rechaza, incluso se puede enojar por el amor que ella le tiene a su hijo. No reconoce que su hijo está pasando por esas dificultades, que verdaderamente está cometiendo esos actos como es drogadicción o como es robarle a la misma madre, etcétera, etcétera. Eso es disonancia cognitiva y es muy difícil salir de ella. Solo cuando la madre se le viene todo encima y ve la realidad de frente, pues sale de esa disonancia cognitiva y descubre y ve con claridad que su hijo verdaderamente le está robando, que su hijo verdaderamente está consumiendo drogas. Lo mismo le pasa a todos aquellos que en este momento están en disonancia cognitiva con respecto a lo que está sucediendo en la Santa Iglesia Católica, y es que está en apostasía total, está en una de sus peores crisis. Dentro de la Iglesia, todos los ministros como sacerdotes, obispos, dentro de muchos otros, incluso el mismo Francisco, están cometiendo herejía tras herejía, están blasfemando contra el Evangelio de Cristo, están cayendo en apostasía. Estas personas no lo reconocen, por eso mismo, por el apego que tienen a esas tradiciones en la Santa Iglesia Católica. Y es razonable, es obvio, todos queremos a la Iglesia Católica, nacimos en ella. Yo moriré en la Santa Iglesia Católica, pero no quiere decir que tenga que hacer parte de esa apostasía. Entonces, más bien, tratemos de mostrarles la verdad a estas personas que todavía no reconocen que la Iglesia Católica está en esa apostasía, que está pasando por esta crisis. Y una vez conozcan la verdad, pues podrán tener su libertad, podrán reconocerlos. Recordemos que tenemos que adquirir el conocimiento, y una vez adquiramos el conocimiento, se lo tenemos que transmitir a los demás. El conocimiento nos lleva a la verdad. Y como dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No olviden entonces suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés.